Hola a todos. Tengo una pregunta muy interesante. Hoy estaba analizando un poco en relación a algo que debería de ser no un motivo de discusión, sino quizás un motivo para analizarlo. Yo me pregunto, ¿qué es la cualidad, qué hace la diferencia entre una persona que merezca ser ayudada y una persona que merezca no recibir ayuda? Por ejemplo, te puedo decir en estos momentos, ¿sabes qué? No tengo para pagar X bill o X cuenta o X recibo. No tengo para pagar la renta, no tengo para pagar el carro, no tengo para pagar esto. ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es la medida que hay en nosotros como cristianos para poder determinar quién merece o no nuestro apoyo, nuestra ayuda? Y es algo que me llama mucho la atención. O sea, realmente es importante que lo veamos así, porque es algo generalizado en el ámbito religioso, viéndolo por el lado religioso, ¿sí? Que normalmente como cristianos evaluamos a quién ayudar, evaluamos a quién podemos darle nuestro apoyo, a quién podemos, con quién podemos ser incondicionales para poderlo apoyar. Hay factores determinantes para que nosotros tomemos la decisión de ayudarle a las personas y puede ser el nivel de relación que tengamos, nuestro nivel de confianza, nuestro nivel de amistad, nuestro nivel de parentesco o X situación. Hay situaciones como por ejemplo la condición en la que nos encontremos, específicamente la parte económica, lo bonancible que esté la situación económica de nuestro lado para poder nosotros decir de que tenemos una parte que podemos compartir con los demás. Y es interesante porque así funciona. La parte religiosa, el ámbito religioso mueve de esa manera. Más sin embargo, yo quiero que vayamos a una parte de la Biblia y analicemos un poco el hecho de aquel hombre dice que cuando iba de camino fue interceptado por ladrones y fue golpeado. Le robaron, lo golpearon, lo dejaron malherido a la orilla de la calle, a la orilla del camino. Y pues pasó. O sea, es una persona que es indiferente, según la historia bíblica, es indiferente a los otros tres actores, en el sentido de que no existía ninguna relación que los uniera. No se habla específicamente de que esta persona tuviera un linaje específico. No se hablaba de que fuera un judío, no se hablaba de que fuera una persona que profesara una religión en particular. Se dice de que es una persona que iba de camino y fue asaltada. Entonces yo creo que el Señor y la palabra de Dios no permite, o sea, que esos detalles que son relevantes se den a conocer para que no se pueda determinar de alguna manera que ese nivel de empatía o deseos por ayudar a otros estén ligados a situaciones personales, sino que va más allá. Entonces el Señor dice de que iba un levita por el camino y viendo de que el hombre estaba mal herido y había sido golpeado y estaba tirado a la orilla de la calle, pasó de largo. Entonces es interesante porque los levitas realmente fueron la tribu escogida por Dios en el tiempo de Israel para poder servir en el templo. Eran de alguna manera una elección especial para servir en el templo, para cargar los utensilios, para todas las áreas de servicio en el templo. Los levitas eran la tribu escogida por Dios, había sido apartada específicamente por Dios. Inclusive no fueron ellos herederos de ningún tipo de tierra, porque al contrario no tenían herencia física, pero tenían ese pacto especial de servir en el templo de Dios, de servir en el tabernáculo, de entregarse directamente al servicio de esas cosas, algo que era completamente espiritual, es una tipología de algo totalmente eterno. Entonces parece ser de que este levita pasa y ve a la persona golpeada, herida, y la pasa desapercibida, la ve y se aleja de él y pasa al costado de él sin mayor interés.
Obviamente hay que evaluar la condición en la que se encontraba este levita. Creo yo de que en esos tiempos el llenarse o mancharse de sangre con la sangre de otra persona también era cierto grado de inmundicia, los riesgos que existen hoy inclusive existe ese sentido de tenerle mucho temor, muchas reservas al contacto directo con la sangre por las situaciones de carácter de salud. Pero también dice que por el mismo camino pasó un sacerdote. Hay que ver esta parte, ya el sacerdocio va más allá de la parte espiritual, si lo vemos por el lado de la elección, o sea, estamos hablando del linaje directo de Aarón. Hombres escogidos para la administración del pueblo, para hacer la voz y la intercesión del pueblo ante la presencia de Dios y ante Dios y de Dios ante la presencia del pueblo. O sea, realmente eran el vínculo estrecho entre Dios y el pueblo escogido. Entonces, los sacerdotes tenían un trato especial y habían sido asignados a una tarea muy hermosa, muy especial, en donde servían de mediadores entre Dios y su pueblo, Israel. Mas, sin embargo, también este hombre pasa de largo, o sea, no le toma mayor importancia a la condición en la que se encontraba este hombre. Y si vemos en este caso particular, sí, en estos tres casos particulares, porque vamos a hablar también del tercer hombre, pero sí vemos de que si hablamos de la víctima, de la persona que había caído en manos de ladrones y había sido asaltada y golpeada y estaba malherida, no habla de alguna particularidad de que lo haga tener relación ni con el levita, ni con el sacerdote, y mucho menos con el samaritano. Entonces, dice la Biblia que pasa también por el mismo lugar un samaritano. Y viendo al hombre, dice, malherido, tirado en la calle, sintió en su corazón, o sea, movido a misericordia, eso va más allá de la religiosidad. Movido a misericordia, no consideró ninguna situación de carácter empática, o sea, él no se puso a pensar de qué linaje es, qué religión profesa, quién es, de qué pueblo es, fue movido a misericordia. Esa sensación hermosa de quererle ayudar, esa sensación hermosa de querer dar, de querer apoyar, de querer cuidar, de querer proteger, es algo que no tiene precio, no tiene valor y no tiene ninguna significancia religiosa. Y aquí es donde entramos en esa discrepancia tan curiosa. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Y esa es una pregunta que deberíamos de hacernos y contestárnosla de la manera más práctica posible. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para ayudar a otras personas? ¿O cuál es el marco de referencia que tenemos para nosotros tomar la decisión de ayudarle a las personas? ¿O realmente lo sentimos en nuestro corazón? Sin tomar en consideración su religión, su credo, su raza, sus principios, las razones por las cuales está así, o nosotros tenemos una regla métrica que nos permite determinar a quién debemos de ayudar. Esto va a ser un tema el cual vamos a desarrollar en el transcurso del tiempo. Los invito a que vean mi próximo video. Vamos a hacerlo de 10 minutos y espero en el nombre del Señor de que ustedes se puedan unir a este tema tan hermoso para que lo vayamos viendo. Poco a poco vamos a analizar un poco la situación tanto del levita, tanto del profeta, tanto del samaritano como también de la víctima. Dios les bendiga, los espero en el próximo video. Dios me lo bendiga.